Bien, buenas tardes. En primer lugar, como debe ser, quiero dar el agradecimiento a la Academia de Centroamérica por organizar esta actividad tan interesante. Creo que le estábamos necesitando y creo que es una actividad que debemos estar repitiendo mucho más a menudo. Por lo menos ya está programada una actividad para el mes de septiembre en el sector de aguas, o sea que vamos a tener ese otro sector que está ausente por acá. Ojalá la Academia también nos organice una actividad similar para el caso de los combustibles, que es otro de los grandes sectores y otro de los grandes dolores de cabeza y que tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto el día de hoy, tanto con el sector transportes como con el sector de generación eléctrica. Quiero agradecer desde luego a los patrocinadores que permitieron que esta actividad se pudiera llevar a cabo, a la Cámara de Industrias, al Banco Centroamericano de Integración Económica, a la Fundación Konrad Adenauer y a la empresa Vical, porque, bueno, no puedo negarles que cuando uno está en el sector público, obtener recursos para financiar una actividad como esta no es algo sencillo. Lógicamente a los expositores, tanto a los expositores internacionales, a los comentaristas y muy especialmente a don Germán Gess por haber hecho ese esfuerzo de recopilar toda esta información, por lo menos para tener un punto de partida para la discusión, a los panelistas de ambos foros, en la mañana sobre transportes y este sobre energía eléctrica, y desde luego a todos los asistentes que me precio y me da mucho gusto que hayan sido todos de tan alto nivel. Lógicamente este seminario es de gran utilidad para la ARECEP, como lo dije al principio, nos ha dado la oportunidad de revisitar dos temas muy importantes como es el sector transportes y el sector de energía, que son indudablemente dos temas neurálgicos en la economía nacional. De ellos, el día que estos sectores no funcionen bien o funcionen menos bien de lo que está funcionando en este momento, o debería decir más mal, no sé, de lo que están funcionando en este momento, pues las consecuencias para el desarrollo del país van a ser muy serias. Lógicamente, todo lo que hemos escuchado el día de hoy nos da pie para poder acumular la experiencia, para llevarla a nuestros lugares de trabajo y poder meditar sobre ella y empezar a ver si hay que tomar medidas correctivas o no y cuáles son las acciones que debemos emprender en el futuro. Sin embargo, quiero hacer mención a algunos puntos que ya la mayor parte de ellos se han tratado a lo largo de este seminario, pero que no quiero que queden simplemente en el aire. Uno de ellos que se mencionó con bastante énfasis, mucho más en el caso del transporte, pero que también en el de energía, es que la regulación en sí no es una actividad de simplemente fijar tarifas. Mucha gente cree que es simplemente tomar unos métodos aritméticos, ponerlos ahí en algo que llamamos una metodología y calcular esas ecuaciones que tenemos, que nos mostró don Germán Gess en su presentación, y que de ahí sale una tarifa y que ya esa tarifa es una tarifa justa y es adecuada y establece el equilibrio exacto entre los prestadores de los servicios y los regulados, los consumidores o los usuarios de los servicios públicos. En primer lugar, algo que ya se mencionó también, hay que tener en cuenta de que en realidad las metodologías se hacen de forma que traten de alguna manera de emular el comportamiento de los mercados como si existiera competencia. Eso evidentemente es algo que no es trivial, es algo que no conocemos exactamente cómo llegarle a ese punto de equilibrio, primero porque en general los puntos de equilibrio no son puntos estáticos, sino que son puntos dinámicos que se están moviendo todo el tiempo. Es más o menos como seguir un punto en un puño de arena, en donde
las cosas están cambiando, estamos buscando el equilibrio y resulta que el equilibrio cuando llegamos a él ya ha cambiado. Pero por lo menos las metodologías tienden a aproximarnos o a irnos llevando por prueba y error hacia esos puntos. El otro elemento que hay que tener en consideración es que también, y eso es indudable, hay personas que consideran que en realidad los puntos de equilibrio que da la competencia no son los puntos socialmente deseables, que consecuentemente deberíamos introducir una serie de variables también de carácter social o de otro tipo que nos den resultados socialmente más aceptables. Bueno, con todas esas limitaciones, evidentemente tenemos que trabajar, tenemos que aceptarlas, tenemos que ver que una metodología al final de cuentas es una aproximación a algo que puede ser considerado por lo menos como un segundo mejor y que tienen sus imperfecciones. Constantemente hay que estarlas cambiando, hay que estarlas renovando, hay que estarlas modificando. En algunos casos, como se ha mencionado acá, puede ser que Cost Plus sea la metodología que parece más correcta, pero en determinado momento hay que cambiarla por Price Cap y a veces agregarle el factor X de productividad, o puede ser que nos movamos hacia una estrategia de benchmarking o incluso de flujo de fondos, como se ha estado conversando últimamente en la ARECEP. Pero todo esto son elementos muy cambiantes, muy dinámicos, sobre los cuales hay que poner atención y hay que mantener un adecuado control. Probablemente la labor nunca va a acabar, probablemente los cambios que vamos a ir haciendo los vamos a tener que ir modificando, vamos a tener que ir yendo conforme la situación nos vaya mostrando que estamos en el camino correcto o no. Pero esto es en la parte estrictamente de metodologías. En ARECEP ya hemos hecho una tarea muy importante en ir formalizando metodologías, porque en general no estaban formalizadas, existían más o menos como en la memoria de los funcionarios de cómo se hacían las cosas, pero ya las hemos tratado de ir formalizando, de irlas adaptando de manera que tengan los menores grados de discrecionalidad. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, tenemos por lo menos unas 14 o 15 metodologías ya formalizadas o en proceso, consecuentemente pues ya estamos mucho mejor que lo que estábamos hace 3 o 4 años. Hemos avanzado, nos falta muchísimo por avanzar, pero todo este esfuerzo en realidad es solo una cara de la moneda. Nosotros nada hacemos con buscar mecanismos apropiados para la fijación de precios si al mismo tiempo no tenemos mecanismos para el control de la calidad. Todos sabemos que en el momento en que nosotros impongamos un mecanismo de control de precios, el empresario, sea prestador de servicios públicos o sea un vendedor de tomates o un vendedor de pan, si se le ponen controles de precios, entonces es muy probable que trate de maximizar sus beneficios simplemente haciendo cambios en la calidad. Entonces, a nosotros nos corresponde también jugar ese papel. Tenemos que hacer todos los esfuerzos por ver cómo hacemos para mantener un adecuado control y supervisión de la calidad que sea efectivo, que nos permita por lo menos decirle a los usuarios, mire, le estamos dando un servicio a este precio, pero ponga atención que sea a esta calidad. Entonces, a este nivel de calidad. Entonces, en este caso, nosotros queremos no solamente realizar ese tipo de supervisión in situ, sino que además tratar de usar la fiscalización indirecta que nos dan los usuarios. Esta ha sido un área que tradicionalmente ha estado muy abandonada en ARECEP por todas las tareas que tenemos que hacer en términos de fijación tarifarias, de estudios, etcétera. Se nos ha ido quedando rezagado el tema de la atención de quejas y denuncias. Estamos en un proceso en el cual tratamos de modernizar y agilizar sustancialmente este proceso para que los usuarios tengan la oportunidad de ver
que sus intereses están siendo adecuadamente protegidos y que cuando sientan que sus derechos han sido violados, por lo menos tengan la opción de acudir a ARECEP. Estamos en ese proceso, estamos empezando, esperamos que pronto esta instancia se convierta también en una valiosa fuente de información para que ARECEP tenga una medición sobre la calidad que se están dando en los servicios públicos. Ahora, por otra parte, también hay que tener en cuenta, como ya se dijo acá, que la regulación por sí misma no garantiza la provisión oportuna y a precios razonables y de buena calidad de los servicios públicos. En realidad la regulación, la autoridad reguladora, en general es solamente una pieza de un engranaje mucho más complejo. Como dijo Juan Manuel y se ha mencionado acá, la ley le da herramientas poderosas a ARECEP para hacer cumplir los principios regulatorios. Sin embargo, también como se dijo y como él lo mencionó, la ley tiene algunos vacíos, algunas zonas grises. Él mencionó el caso de la obligatoriedad de reconocer el financiamiento de proyectos de generación eléctrica. Me parece que tal vez don Carlos Obregón mencionó lo que tiene que ver con los arrendamientos operativos. Lo que él dice es totalmente cierto, es decir, esas son las condiciones reales que se encuentran en los mercados en determinados momentos y con esas realidades tenemos que vivir. Lógicamente, de lo que ARECEP está hablando no es que satanicemos de ninguna manera a los fideicomisos, sino simplemente que les podamos dar un tratamiento tarifario distinto, de manera que existan paralelos a esos fideicomisos mecanismos de ingeniería financiera que nos permitan trasladar a la tarifa en periodos mucho más extensos los efectos que actualmente estamos trasladando en un plazo relativamente corto. Y por otra parte, otros de los vacíos que encontramos y que son mucho más importantes en el caso del transporte público es el tema que tanto se habló sobre las competencias compartidas con el MINAE en el caso de la electricidad, pero ahí no hemos tenido mayores problemas con el MINAE, pero sí hemos tenido algunos en lo que tiene que ver con los combustibles, que pues hay algunas decisiones con las cuales a veces no estamos tan de acuerdo, pero nuestro principal dolor de cabeza indudablemente es el tener que compartir ciertas competencias con el Consejo de Transporte Público, en donde el Consejo de Transporte Público parece que anda por un lado distinto al cual andamos nosotros y muchas veces, frecuentemente, se presta para que se diluya la autoridad de la ARECEP. Específicamente, para referirme al tema que vimos esta mañana que tiene que ver con el transporte público, es muy claro que frecuentemente en la mente de todos los costarricenses está el hecho de que las tarifas de transporte público aumentan porque ARECEP las aumenta. Bueno, eso es algo que nosotros deberíamos tratar de ver cómo hacemos para cambiarlo. Por una parte, con el tema de la calidad, tratamos de que el público vea a ARECEP como una institución que protege sus intereses. Ya lo dijo don Santiago esta mañana, de alguna manera el regulador representa los intereses del usuario dentro de estos mercados. Consecuentemente, así es como quisiéramos que se nos vea, pero bueno, tenemos que ir viendo cómo cambiamos esa mentalidad, pero dentro de esto es muy importante ver que en realidad el proceso de fijación de tarifas es apenas la última etapa de un proceso que viene de mucho más atrás, por este problema de las competencias compartidas. Resulta que cuando los empresarios sienten que tienen una necesidad de renovar su flota o de cambiar los itinerarios o aumentar la frecuencia de los itinerarios, etcétera, pues acuden al CTP para que el CTP les autorice a hacer esos cambios. El CTP, supuestamente con estudios de demanda, digo supuestamente porque por lo menos los estudios de demanda que a veces recibimos
pues no sabemos exactamente cómo es que se han hecho, frecuentemente tienen algunos defectos. Bueno, el CTP toma esas decisiones unilateralmente y simplemente una vez que se ha autorizado todos esos cambios en las variables operativas, entonces el empresario toma eso que ya le autorizaron, que ya lo ejecutó, ya compró los autobuses, ya hizo los cambios y se viene a ARECEP para que le cambie la tarifa. Ahí el margen que tiene ARECEP para decirle que no puede cambiarle la tarifa es prácticamente nulo. Y además de eso, resulta que la ley exige que ARECEP debe hacer una audiencia pública para poder escuchar qué piensan los usuarios sobre esos cambios en las tarifas. Pero si ARECEP no puede hacer nada con relación al cambio en las tarifas, porque simplemente ahí sí aplicar estas formulitas y ver cuántos fueron los autobuses nuevos que entraron, cuánto es la depreciación, cuál es el modelo de cada uno de esos buses, bueno, ya eso es, salvo que alguien cometa por ahí algún error aritmético y se equivocó en una suma o en una resta, al final de cuentas es poco lo que puede hacer ARECEP y mucho menos lo que pueden hacer los usuarios en esa audiencia pública. Al final la audiencia pública se convierte en un acto de mero trámite, porque ahí no pueden hacer absolutamente nada. En realidad, yo siento que aquí es donde deberíamos propiciar alguna modificación, ya sea en la ley o por lo menos en la forma de actuar del Consejo de Transporte Público, porque el Consejo de Transporte Público podría hacer de previo y por iniciativa propia una consulta a los vecinos de una determinada comunidad cuando se le presenta una solicitud de que quiere renovarse la flota. Hace poco se presentó en una empresa de autobuses la renovación de 50 autobuses de una sola vez. Bueno, ese cambio de 50 autobuses de una sola vez implicaba un cambio en la tarifa de un 50%. Bueno, y ya llega a ARECEP una vez que ya la empresa compró los autobuses y los tiene en operación. Entonces, bueno, ¿qué defensa tiene el usuario? Al menos al usuario debería dársele la oportunidad de que se le pregunte y se le dé la información. Mire, si usted quiere tener autobuses de esta categoría, si usted quiere tener, en vez de un autobús cada media hora, lo quiere tener cada 10 minutos, si usted quiere que los autobuses no vayan con una ocupación al 80 o al 90%, sino que vayan al 30 o al 40%, bueno, sepa que cada una de esas decisiones implica una tarifa distinta y que de alguna manera, ahí sí no sabría cómo hacer el proceso de votación, pero de alguna manera que los usuarios pudiesen opinar si prefieren una situación o prefieren otra situación. Es claro que desde la ARECEP nosotros podemos establecer ciertas señales para el funcionamiento de los mercados. Es claro, por ejemplo, que si nosotros establecemos una determinada vida útil que se le reconozca a las unidades de transporte público, podemos, por ejemplo, hacer que las flotas sean más nuevas o más viejas, pero para poder tomar todo ese tipo de determinaciones, todo ese tipo de decisiones, ya hablamos esta mañana y Germán lo recalcó suficientemente, el principal problema que tenemos es la medición de la demanda. Es probable que todos los demás costos sean relativamente sencillo de calcular, saber cuánto valen los insumos, cuánto vale los salarios, cuánto es el costo de los repuestos, etcétera. Bueno, eso a veces es un poco complicado, pero es relativamente fácil de conseguir. Lo que es verdaderamente importante es tener un conocimiento adecuado de cuál es la verdadera demanda que tienen los empresarios por el servicio que están prestando. Entre mayor sea la demanda que tienen, obviamente, eso significa que las tarifas van a tener que ser menores. Lógicamente hay un incentivo perverso para que los empresarios reporten una demanda menor a la que verdaderamente tienen, porque de esa manera las tarifas pueden ser más altas. Entonces nosotros necesitamos contar con ese tipo de variable medida de la manera más eficiente. Bueno, ya mencionamos acá, Enrique lo mencionó
en su presentación. Estamos con el Banco Central y con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CTP en la tarea de ver cómo llegamos a implementar un sistema de pago electrónico. De esa manera podremos nosotros tener una cuantificación bastante precisa de las verdaderas demandas que enfrentan las líneas de autobuses. Pero tenemos que ser francos, tenemos la meta de que para diciembre de este año vamos a tener en funcionamiento el sistema a modo de plan piloto en las interlíneas. Consecuentemente, de aquí a que podamos tener esa información a nivel nacional, pues van a pasar algunos años. Si no es un nivel de 4 o 5 años, no sé, podría ser incluso más. Pero para que todo el sistema esté funcionando como es debido, para que todo mundo se acostumbre a tener una tarjeta de crédito, de débito de algún banco con la cual pagar el transporte público, eso es un cambio cultural que no se va a asimilar de la noche a la mañana, como también se mencionó por acá. Evidentemente, esto significa que va a pasar un periodo de tiempo durante el cual nosotros no vamos a contar con esa medición precisa. Entonces, en este sentido, ARECEP se ha propuesto también seguir una política de second best para tratar de ir midiendo de alguna manera la demanda. Enrique mencionó la posibilidad de utilizar algún sistema macroeconómico para relacionar la demanda con algunos indicadores particulares, crecimiento de la población, crecimiento del ingreso, concentración de población en ciertos sectores, etcétera, hacer algún modelo de esa naturaleza para poder hacer alguna aproximación. Y además de eso, hacer sistemas de medición puntuales en ciertas rutas para verificar si el modelo funciona o no funciona adecuadamente. Pero esta es la variable en la cual nosotros, en el caso del Consejo de Transporte Público, en el caso del sector del transporte público, queremos concentrarnos, porque es indudablemente la más importante y la más sensible para la fijación de las tarifas. Mientras no contemos con eso, pues digamos que tenemos un método bastante aproximado, ¿ya? Pero con algunas dudas de que efectivamente las tarifas sean las tarifas que corresponden. Otro elemento que es importante tener en cuenta es que ahora en septiembre se vencen o viene la renovación de los contratos de concesión de las rutas. Aquí hemos tenido algunas divergencias con los empresarios y con el Consejo de Transporte Público con relación a si se necesita o no se necesita tener los estudios técnicos para poder hacer una ratificación de esos contratos. Evidentemente, como Enrique lo mencionó, por lo menos hace 7 años debió haberse hecho una actualización de los estudios. En los últimos 7 años, 235 rutas de autobús han desaparecido. Simplemente se han fusionado, han cambiado de permisos a concesiones, etcétera. Ha pasado todo tipo de cosas en las líneas de transporte público. Si simplemente lo que hacemos es una renovación de las concesiones actuales, pues estaríamos aceptando que simplemente vamos a tomar esos estudios, llamaríamos, porque en muchos casos esos no existen, por lo menos en la autoridad reguladora, si eso sigue siendo como existía originalmente. Y esto que se hizo o que debió haberse hecho hace 7 años implica que por lo menos tenemos 14 años de desfase en los cuales las condiciones han cambiado y quizás hasta 21 o 28 años o 30 años en donde han estado cambiando todas las variables operativas dentro del sistema y sin embargo nosotros tenemos eso como base para la fijación de tarifas. Lógicamente es indispensable contar con eso. En todo caso, creo que de aquí a septiembre va a ser muy difícil que se puedan hacer esos estudios, pero por lo menos el gobierno sí debería dar un compás de espera de 1 o 2 años para poder
dar oportunidad que se realicen y actualicen todos los estudios y se rediseñen las rutas como debe ser y se redefinan las variables operativas como deben ser. En este caso, no tenés agua por ahí. Sí. No importa. Sí. Gracias. Que se redefinan las variables operativas. Creo que sería imperdonable, por ejemplo, que simplemente se hagan nuevos contratos y en esos nuevos contratos no se establezcan las condiciones para que se modernice todo el sector. Necesitamos hacer lo que es la troncalización, lo que es la sectorialización de las líneas de autobuses, el pago electrónico, etcétera. Es la oportunidad en este momento para poder hacer esos cambios. Para hablar un poquito sobre el tema de energía, ya don Juan Manuel nos habló aquí de que de alguna manera hay que desmitificar algunas ideas erradas. Una de ellas es que las metodologías tarifarias actuales incentivan la ineficiencia, no necesariamente, probablemente no han sido aplicadas como deberían haber sido aplicadas, probablemente hay todavía muchos campos en los cuales debemos profundizar, pero sí hay elementos a través de los cuales con las metodologías actuales se puede lograr mayores niveles de eficiencia. Vamos a tratar de ir avanzando hacia estadios superiores de regulación al empezar a implementar elementos de contabilidad regulatoria que incorporen elementos de eficiencia. Lógicamente todo esto significa un grado de estrés tecnológico y financiero a los operadores, puesto que de ellos depende el éxito de esta optimización de los costos y además de ellos depende el hecho de que podamos lograr eficiencia. Lógicamente hay es de esperar que haya mucha resistencia a romper una serie de paradigmas, como bien lo dijo don Carlos Obregón, el modelo que el país escogió décadas atrás, que es un logro y un orgullo para todos los costarricenses, de alguna manera condicionó una estructura de costos. Eso que él mencionaba, el hecho de que tengamos un nivel de cobertura superior al 98% del territorio nacional, no es algo barato. El hecho de que la electricidad sea generada con fuentes hidroeléctricas no es algo barato. Las inversiones en plantas hidroeléctricas es una inversión bastante cara que introduce elementos de costos fijos relativamente complicados. Por otra parte, pues también tenemos el problema de que muchas veces las empresas estatales tienden a enquilosarse y a desviarse de objetivos de eficiencia, no porque lo quieran hacer, sino porque muchas veces se empieza a entremezclar dentro de los objetivos de las empresas estatales, por lo menos así lo ve la gente, una serie de objetivos sociales que no tienen nada que hacer ahí. Algunos ven en las empresas estatales, bueno, ciertos casos como una forma de que hay que mantener un determinado número de trabajadores ahí, independientemente de si se están necesitando o no, porque se puede crear desempleo, por ejemplo. Algunos ven que las empresas tienen que dar las tarifas subsidiadas porque es una manera de garantizar una mejor distribución del ingreso, porque se supone que hay ciertos grupos de consumidores que son pobres y que consecuentemente merecen ser subsidiados. En algunos casos se considera que hay algunas actividades que son meritorias y que por lo tanto a los productores o a los empresarios que participan en esas actividades hay que darles tarifas privilegiadas. Bueno, todos esos elementos que se entremezclan en estos aspectos de regulación y que pasan a ser muy importantes en el caso de las empresas estatales, hacen que la empresa estatal no necesariamente pueda llevar los costos a los niveles más bajos. Ahora, aparte de eso, un punto que ya también se mencionó, también hay una idea bastante generalizada
en algunos sectores que consideran que el hecho de que las empresas estatales sigan ciertos principios hace que siempre sean de carácter altruista y que consecuentemente no es necesaria la regulación. Ahora, lógicamente el gran reto que ha hecho el gobierno actual y que se ha planteado es cómo bajar las tarifas eléctricas. Para bajar las tarifas eléctricas, indudablemente todas las empresas necesitan enfocarse en la productividad. Debemos buscar la manera de reducir los costos. Uno de los costos más importantes en este momento tiene que ver con el uso de los combustibles fósiles. Consecuentemente, en el tanto en que logremos reducir el uso de combustibles fósiles, vamos a lograr una reducción en las tarifas, pero esa sustitución no es fácil. Como dijo don Carlos, bueno, siempre necesitamos tener plantas térmicas para tener por lo menos un adecuado respaldo. Por otra parte, el hecho de que nosotros queramos movernos hacia tecnologías mucho más amigables con el ambiente o tecnologías diversificadas no es fácil tampoco. Por ahí hubo una amplia campaña en algunos medios hace algún tiempo que decían que lo que tiene que hacer el país es simplemente convertir al país en un espejo fotovoltaico en donde en cada casa se ponga un panel de generación eléctrica. Bueno, eso está muy bien, podemos tener esa fuente, pero en el momento en que no hay radiación solar resulta que nos quedamos sin electricidad. Entra lo que dice don Carlos, es decir, está bien, podemos tener todo eso, pero al mismo tiempo tenemos que tener una fuente de respaldo, que podría ser una central hidroeléctrica con represa, bueno, pero eso es un elemento de costos fijos muy elevados. Consecuentemente, construir una planta de esas para no utilizarla, solamente en casos de necesidad, pasa a significar un elemento de costo que a la larga anula lo que ganamos por el otro lado. Podríamos estar llenando de ventiladores o de plantas hidroeléctricas a filo de agua por todo el país para tratar de diversificar, pero sabemos que eso no necesariamente significa energía firme. Entonces, cuando se dice que es necesario hacer esa diversificación de la matriz energética nacional, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Juan Manuel lo dijo de una manera responsable, porque efectivamente podemos ir introduciendo estos elementos, pero hay que irlo haciendo a paso firme y pensando muy bien cada uno de los pasos que damos. Otro elemento que tenemos con las tecnologías innovadoras en el campo de la generación eléctrica es que el avance tecnológico es muy rápido. Entonces puede ser, por ejemplo, que un panel fotovoltaico nos garantizan que tiene una vida útil de 25 años, pero resulta que puede ser que con el avance tecnológico de aquí a 4 o 5 años, ese elemento de generación se nos volvió obsoleto y nos quedamos con un parque de tarros instalados por todo el país que ya son obsoletos y que es necesario cambiarlos por cosas mucho más eficientes. Hay que avanzar en esa dirección, pero hay que hacerlo a paso firme y bien pensado. Hay un punto que no se tocó por acá, apenas creo que fue don Santiago que lo mencionó, que es el tema de los subsidios y especialmente los subsidios cruzados. Hay una serie de sectores dentro de cada uno de los sectores de regulación, hay una serie de grupos que subsidian a otros grupos dentro de cada uno de los sectores. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, en el gráfico que nos presentó don Germán, pudimos observar claramente cómo, por ejemplo, el sector industrial, el sector residencial, de alguna manera tienen una tarifa más baja que el sector comercial y el sector de servicios. Bueno, ¿por qué tenemos esa diferencia? ¿Es lógico que exista o no? Simplemente ahí tenemos una situación en la cual por alguna razón se ha considerado que unos sectores son menos merecedores de protección que otros sectores. Consecuentemente, tenemos que replantearnos todo este tema de los subsidios.
Y eso para no hablar de los subsidios con cargo al Ministerio de Hacienda, en donde tenemos que cuestionarnos efectivamente en qué casos es que es válido hacer eso. Hay un principio de la economía del bienestar que dice que la única razón por la cual en la economía se debe subsidiar a determinados grupos es porque estos grupos sean pobres o porque hayan externalidades que no puedan ser internalizadas de ninguna otra manera, pero nadie merece protección por estar en un sector particular. Necesariamente las tarifas eléctricas, las tarifas de buses, las tarifas de combustibles, las tarifas de agua, deberían reflejar la realidad de lo que significan los costos comparativos. Deberíamos tratar de introducir elementos de eficiencia para bajar esos costos y ofrecer esos bienes que son relativamente homogéneos a todo mundo al mismo precio, pero no hacer diferencias por fines de consumo. ARECEP puede diseñar las mejores metodologías del mundo, implantar estrictas medidas para control de la calidad de los servicios y puede estar dispuesta a atender la retroalimentación de los usuarios, pero si el sector correspondiente no se moderniza y no cambia sus prácticas operativas y financieras, no se puede lograr una transformación verdadera en su eficiencia. Tenemos ante nosotros el gran reto de traer al siglo XXI estos sectores con tecnologías modernas y eficientes, pero sobre todo con tarifas que no distorsionen la competitividad del país. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Denis, y con esta presentación terminamos nuestro foro de hoy. Antes de despedirlos, nada más decirles que en la página web de la Academia Centroamérica, a partir de mañana van a estar subidas las presentaciones del día de hoy y posiblemente, no sé si mañana o pasado mañana, estará también, subiremos lo que son los videos que hoy la ARECEP nos colaboró con hacer eso, de manera que para que ustedes, si quieren verlos o más bien sugerirle a alguien más que le interese alguno de los temas